Bicentenario del Perú, 2021. El día de hoy vamos a hacer varios recorridos, así como el que yo acabo de hacer hacia Lonja Grande, ¿no? En Amazonas. Vamos a pasearnos un poquito el cine mundial, ¿no? Centrándome especialmente en el cine norteamericano, en el cine hollywoodense, de todo tipo además, ¿no? Desde las grandes industrias hasta el cine independiente. Vamos a ver rápidamente cómo es este fenómeno de la mitología, ¿no? De los mitos y de las leyendas en el cine, ¿no? En qué consisten un poco esta aproximación, ¿no? Este cruce, ¿no? Entre las mitologías y el cine, que además es otro productor de mitos, ¿no? Es tal vez el productor más importante, ¿no? De mitos en la actualidad, ¿no? Um, y de ahí vamos a ir aterrizando también un poco en lo que es nuestro cine, ¿no? Vamos a entrar de lleno a lo que es el cine regional, el llamado cine regional, que es el que se hace fuera de Lima, ¿no? Y que desde mi punto de vista tiene las mayores y tal vez mejores experiencias, ¿no? De aproximaciones a los mitos andino-amazónicos, ¿no? Entonces ya se imaginarán la cantidad también de historia, de mitología, de leyendas que existen en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las características de los mitos, ¿no? Los mitos generalmente son transmitidos en forma oral, ¿no? De una generación a otra, ¿no? Y conforman las tradiciones de los pueblos y de las culturas, ¿no? Eh, También por lo general son fundacionales, ¿no? Es decir, estas historias y relatos que componen los mitos se ubican en un tiempo anterior a la presencia de la humanidad, ¿no? Entonces, muchas veces cuentan la historia del mundo, del universo, ¿no? O del ser humano, ¿no? De las personas. Tienen una carga religiosa o espiritual, ¿no? Generalmente los mitos nos presentan, ¿no? Dioses, ¿no? Eh, También ser relacionados a fenómenos naturales, ¿no? A accidentes geográficos, etc. Los mitos son fruto de la imaginación, ¿no? Y también de la creatividad de las personas. Abordan temas, conflictos universales, ¿no? Como la creación del universo, de la humanidad, como les decía. Eh, Conflictos como el amor, la violencia, el duelo, las guerras, las migraciones, los fenómenos naturales, etc., ¿no? Todas estas vivencias del ser humano, ¿no? Son muchas veces elevadas, ¿no? A categorías de mitos, ¿no? Ya sea para explicar, ¿no? Estas situaciones que se viven, ¿no? O también un poco para evitar que nos hagamos más preguntas, tal vez, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Como una especie de normas sociales, ¿no? Los mitos pueden ser clasificados según sus ejes, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Existen los mitos cosmogénicos, que son los que hablan del origen del universo, los teogónicos, que explican el origen de los dioses, o antropogónicos, que explican el origen de la humanidad, ¿no? Los mitos fundacionales que describen la creación de los pueblos, ciudades, ¿no? A mano de entes superiores siempre, ¿no? Los mitos morales, en ellos se representa la lucha del bien y el mal u otros conflictos humanos. Mitos etiológicos que explican el origen de plantas, animales, y escatológicos que anuncian el fin del mundo, ¿no? Generalmente a través de catástrofes naturales que acabarán con la civilización, ¿no? ¿Cuál es la relación del cine con el mito, ¿no? El cine
centrémonos ahora un poco en lo que es el cine. El cine es una de las formas de arte del siglo XX, ¿no? Para su génesis y desarrollo han sido necesarias tecnologías, técnicas y artes previas, ¿no? Para que exista el cine, primero ha tenido que existir esta captura de las imágenes, ¿no? De la realidad, ¿no? En, en una superficie, ¿no? Transparente, en este caso una emulsión que luego podía trasladarse también a un papel, ¿no? Sensible, ¿no? Y ahí colocar la imagen, ¿no? Entonces eso era la fotografía, ¿no? Eh, Luego también se ha tenido que conocer, por ejemplo, un poco de lo que era la proyección, ¿no? De la luz, ¿no? Que entraba a la caja negra, ¿no? A esta caja oscura y que se proyectaba en el otro lado, ¿no? En el extremo, en el otro extremo, ¿no? Y donde ya se podía ver las imágenes, ¿no? Y luego pensar en cómo podíamos imprimir, ¿no? En algún elemento, como la película, ¿no? Es el movimiento, ¿no? Para los estudiosos, ¿no? del cine, ¿no? El cine es más filosófico que científico, ¿no? A pesar de que hay tecnología, hay técnicas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esta afirmación, porque efectivamente, ¿no? O sea, generalmente el cine siempre nos va a dar una mirada y una idea del mundo, ¿no? O sea, un enfoque, un punto de vista, ¿no? Y sobre eso, obviamente, podemos discutir, ¿no? O sea, la filosofía efectivamente es también para eso, ¿no? Para discutir el mundo, la forma en que vemos el mundo, ¿no? Los enfoques que tenemos sobre el mundo, ¿no? Y además el contexto político, social, ideológico determina también el entendimiento del cine, ¿no? Es decir, muchas veces los argumentos, en este caso, argumentos que pueden venir de la mitología, son interpretados de forma distinta de acuerdo a las épocas también, ¿no? De acuerdo a los momentos, ¿no? Eso vamos a también poder verlo un poquito más adelante, ¿no? Y las películas resultan en arquetipos que dan origen al mito también. Es decir, desde su creación el cine, ¿no? Ha estado constantemente creando mitos, ¿no? Desde el cowboy, ¿no? Hasta el gángster, ¿no? Eh, el héroe que se queda con la chica, ¿no? Entonces, estos arquetipos, ¿no? En sí ya, de alguna manera, han determinado que además el cine, ¿no? Pueda considerarse, ¿no? Eh, eh, en sí misma, mitología y también vehículo de mitología, ¿no? Es decir, el cine genera los mitos a través de la oralidad, ¿no? Pero también a través de la novela o de la fotografía en movimiento de las cuales se nutre, ¿no? El western, por ejemplo, es el género cinematográfico por excelencia, ¿no? El western es mitología, ¿no? Es una forma en la cual los realizadores norteamericanos idealizaron la conquista del oeste, ¿no? Y también ahí vamos a ver que el western constantemente está evolucionando, ¿no? En un principio, pues eran enfrentamientos a balazos entre los cowboys y los indios, ¿no? Y que luego además eso se mantuvo, ¿no? Por lo menos durante unos 20 años, 30 años, ¿no? La reflexión, ¿no? Acerca por ejemplo, en qué momento humanizamos a los salvajes, entre comillas, ¿no? Se da mucho después, ¿no? Y también con la propia evolución de los realizadores, ¿no? Como es el caso de John Ford, ¿no? Que es tal vez uno de los cineastas que ha podido recorrer, digamos, casi todas las etapas del western, ¿no? Desde su creación. De hecho, él se consideraba un realizador de western, ¿no? Cuando se presentaba, él se asumía como realizador de western, ¿no?
Al cine le importa la historia tanto como el relato, pero no son películas pues que necesariamente, digamos, habría que tomarla en cuenta. Sí y no, ¿no? En algunos casos vamos a ver pues que hay películas que tratan de rescatar de alguna manera partes de la historia que a lo mejor no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Y en otros casos más bien van a recrear la historia, ¿no? Y sobre todo el cine se va a acercar más hacia lo que se llama el relato, ¿no? El relato que son esos retazos de historia que a veces no tienen mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, fantasear sobre el largo del cuello de Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Eso me puede generar hacer una película, ¿no? O como ese chiste famoso que tenemos nosotros también, el caballo blanco de San Martín, ¿no? O sea, de repente eso es algo que me interesa y sobre eso yo voy a cogerme para contar, ¿no? Una historia en el cine, ¿no? Justamente acá tenemos algunas imágenes de lo que fue los inicios del cine con el western, ¿no? Y que luego cineastas como David Griffin en Estados Unidos, Sergei Eisenstein en la URSS, ¿no? La Unión Soviética, empezaron ya como que a trabajar, ¿no? Y a moldearla para que se convierta en un lenguaje, ¿no? De hecho, por ejemplo, un cineasta como John Ford, que se dedicó a hacer casi prácticamente toda su vida westerns, fue asistente de David Griffith, ¿no? O sea, estuvo en sus películas, ¿no? En sus primeras películas, como esta que estamos viendo ahorita, que es el Nacimiento de una Nación, ¿no? Y es donde él empieza a aprender, pues, el oficio de hacer cine, ¿no? Acá tenemos unas escenas en GIF de esta película del acorazado Potemkin, que es donde Sergei Eisenstein desarrolla pues su teoría del montaje, ¿no? Y convierte pues la cinematografía efectivamente en un arte, ¿no? Donde el movimiento, ¿no? El encuadre, su movimiento interno, ¿no? El movimiento de la cámara y posteriormente su edición, ¿no? Hacen que justamente uno pueda vivir la realidad del cine, ¿no? Después de ellos, mejor dicho, de John Ford, ¿no? Con películas maravillosas, ¿no? Donde recogen justamente también muchas ideas de mitos, ¿no? Muchos mitos son abordados, ¿no? Por el western, ¿no? Son recogidos aquí en estas tramas, ¿no? Y desarrolladas y sobre todo abordadas desde su visión y desde el momento histórico que viven, ¿no? Sergio Leone, por ejemplo, hizo películas muy interesantes, ¿no? Eh, pero él era italiano, ¿no? Y hacía películas que luego que se les llamaba western spaghetti, un poco también de manera despreciativa, ¿no? Pero sin embargo, ya con los años, los críticos han podido darse cuenta, pues, que son películas potentes, ¿no? Potentes que también recogen mucho de los mitos, ¿no? Otra cosa que ha desarrollado también el cine y la metodología son las reliquias, ¿no? Que vendrían a ser, pues, estos elementos, ¿no? Que normalmente hacen entender, ¿no? Ya sea una, un momento histórico, ¿no? Por ejemplo, la carreta arrastrada por los caballos, ¿no? O las armas, ¿no? Se han hecho películas sobre armas, ¿no? Winchester 73, esa, por ejemplo, es una imagen, ¿no? Considerando que estas, pues, de repente han sido, pues, las armas con las que se conquistó el oeste, en realidad, pues, había infinidad de armas, ¿no? Y sin embargo, quedan en nuestra memoria Colt 45, Winchester 73, porque son nombres de películas, ¿no? O sea, a las que se les ponía, pues, el nombre del arma, ¿no? Entonces, genera también sus propias reliquias, ¿no? El cine.
O también generan relatos, ¿no? Que son muy cercanos, ¿no? a la historia, ¿no? O también relatos que más bien recrean esas historias, ¿no? Como le decía, ¿no? Que vendría a ser lo diegético y lo mimético, ¿no? El cine generalmente hace su construcción mítica, ¿no? Sobre todo pensando para atrapar al espectador, ¿no? Hay que ir al alma, hay que movilizarlo, ¿no? Y un aspecto que me gustaría detenerme acá, que tiene que ver justamente, digamos, con la cultura clásica, ¿no? Y cómo también los mitos han ido integrándose al cine, es esta la del mito del héroe, ¿no? que también es llamado el viaje del héroe, ¿no? Es un estudio, ¿no? que se ha hecho para ubicar, digamos, un esquema, ¿no? Donde sea, digamos, una especie de esquema universal, ¿no? Que funcione en la mayoría de los mitos, ¿no? Esto lo realizó Joseph Campbell, que era un antropólogo norteamericano, y él describe las etapas por las que atraviesa el mito o el monomito, ¿no? Que es como lo denomina él, y que puede encontrarse prácticamente en la gran mayoría, ¿no? de mitologías, religiones occidentales, orientales por igual, ¿no? En esta secuencia de eventos describe la típica aventura del arquetipo, ¿no? Que es el héroe, ¿no? La persona que llevará a cabo los procesos hasta conseguir el objetivo en beneficio de algo o alguien. Luego ya más adelante, Christopher Vogler traslada los conceptos de Joseph Campbell y sus ejemplos mitológicos al lenguaje y estructuras cinematográficas, ¿no? Según Campbell, los arquetipos del héroe son el héroe, ¿no? Es el protagonista, la figura central. Todos somos los héroes de nuestro propio mito, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, el protagonista de una película o del viaje del héroe somos nosotros también de alguna manera. Entonces con ellos nos vamos a relacionar, con ellos nos vamos a identificar, a ellos los vamos a seguir, a ellos les vamos a aplaudir, ¿no? En la medida que avanzan en su misión, ¿no? Tenemos a las sombras, ¿no? El villano, los enemigos, la fuerza opuesta que amenaza al héroe o impide su éxito, su crecimiento, su desarrollo, ¿no? Están también los mentores, que son los guías, ¿no? Los maestros, los entrenadores que conducen al héroe. También sus valores y principios, ¿no? El heraldo, el que trae el llamado a la aventura. Puede ser una persona, puede ser un evento, ¿no? Un suceso. Los guardianes del portal, que son esas fuerzas que se interponen en los puntos de giro de la historia, es decir, que son enemigos, ya se pueden ser exnovios celosos, críticos musicales, hasta las propias dudas y miedos interiores del personaje, ¿no? del protagonista. Los transformados en las historias fantásticas son los vampiros, los hombres lobos o cualquiera que pueda cambiar su aspecto, ¿no? En las más realistas representan el cambio, el modo en que los otros cambian o nuestra percepción de ellos cambia, ¿no? El sexo opuesto también, ¿no? La ambigüedad o la hipocresía. Los bromistas, ¿no? Son los payasos, los cómicos, los duendes, eventos graciosos que nos hacen ver la necesidad de un cambio, quizás nuestro propio subconsciente. Y finalmente los aliados, ¿no? Personajes que ayudan al héroe a través del cambio, compañeros, novios, amigos que aconsejan y asisten al protagonista. Entonces, esta estructura, por ejemplo, es algo que podríamos denominar común, ¿no? En casi todas las historias que de alguna manera abordan aventuras, ¿no? El suspenso también, ¿no? Las películas de terror, ¿no? Los dramas, ¿no? Pueden ser también abordados, ¿no? Desde esta estructura, ¿no? Por ejemplo, Vogler decía que el viaje del héroe se divide en 3 fases, ¿no?
primer acto, que es la separación o partida, donde el héroe se retira del mundo ordinario para comenzar su aventura. El acto 2, que es la iniciación, etapa de prueba y obstáculo del héroe que el héroe deberá superar, ¿no? Acto 3, el retorno, se refiere al regreso del héroe. Acá lo podemos ver gráficamente, ¿no? Más o menos estos actos se dividen, ¿no? Digamos, este círculo donde están las diversas acciones se divide en 3, ¿no? Donde tenemos el acto 1, la separación o partida, acto 2, la iniciación, y acto 3, el retorno. No nos vamos a detener mucho en esto. De hecho, hay mucha información también en internet, van a poder encontrar los diferentes momentos, ¿no? Por las cuales atraviesa el héroe para lograr su cometido, ¿no? Esto en realidad da como para no solamente una, sino en realidad podría ser hasta un curso, ¿no? Que se podría seguir, ¿no? Hablando sobre el viaje del héroe y cómo nosotros podemos adaptar ese viaje a las estructuras que nosotros querramos contar en nuestras historias, ¿no? Retrocedamos un poco hacia los mitos clásicos, ¿no? La Odisea, por ejemplo, ¿no? Además de contarte la tragedia de Ulises, es un mapa de la Grecia comercial de la época, ¿no? Es decir, los mitos siempre van a hablar de cosas también terrenas, ¿no? Es decir, de situaciones que estamos viviendo, ¿no? En el momento en que estemos contando la historia, ¿no? Entonces, el manejo más creativo de la metodología en el cine es cuando los problemas éticos, morales y políticos de la época en que se hace la película se transponen a la trama del mito, ¿no? Esa es la esencia de la mitología, ¿no? Es decir, y de esa manera también los mitos se mantienen vivos, ¿no? Y se recrean, ¿no? O sea, empiezan también, cobran vida, ¿no? O sea, el hecho que los mitos de alguna manera, ¿no? Los de Grecia, ¿no? Los mitos andinos permanecen aún, ¿no? En nuestras vidas, en nuestras historias, porque justamente, ¿no? Son historias, son miradas, ¿no? Del mundo que todavía se mantienen porque nosotros creemos en ellas, ¿no? Y nosotros mismos también estamos dándole, ¿no? Estamos recreando, ¿no? Esa mitología, ¿no? Además, el cine crea sus propias religiones, como ya lo dije hace un rato, ¿no? Les mencionaba las armas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las películas fascinantes, ¿no? del western, ¿no? Norteamericano es el Duelo al Sol de Kim Vidor, ¿no? De 1946, ¿no? Es una película que de alguna manera recoge el mito de Caín y Abel, ¿no? Los hermanos que se enfrentan, pero en este caso, ¿no? Por una mujer, ¿no? Se enamoran de la misma mujer, son hombres totalmente diferentes, ¿no? Uno encarna, pues, las bondades, los buenos modales, ¿no? Mientras que el otro es más bien, es el forajido, ¿no? El que, el bandido, ¿no? Y obviamente, bueno, ya se imaginan la chica de quién se enamora, ¿no? Entonces, pero además no es una relación sencilla, fácil, ¿no? ¿No? Gregory Peck es el que hace del hermano, en este caso podría ser denominado el Caín, ¿no? El Caín de la historia, ¿no? La engaña, ¿no? La seduce, la viola, ¿no? Entonces, son situaciones extremas que llegan al límite y obviamente ella responde también con la misma violencia, ¿no? Entonces, es una chica que no se deja pisar, eh, ¿cómo decirlo? No se deja dominar, ¿no? Por el varón, ¿no? En este caso por el seductor.
Entonces, esta es una película fascinante, ¿no? Que les recomiendo ver. ¡No te veo! ¿Me ves tú a mí? ¡Maldita! ¡Traidora! ¡Fiera salvaje! Creo que esto ya está solucionado. ¡Perla! ¡Perla! ¡Esta vez acertaste! Es inútil. Sí, me entiendo. Se acabó todo. Perla, ¿me oyes? Sí, Perla, estoy muriéndome. Ven aquí. ¿No quieres venir, Perla? Quiero verte. Tengo que verte. Te quiero. Te quiero, Perla. Ven. Date prisa. no, Date prisa. quédate ahí, Luz. Aguanta. Prisa. Espérame, Luz. Espérame. Luz. Oh, Luz. Luz. Siempre decías que sabías tirar, sí. Pero nunca lo creí. Te quiero, te quiero. Te quiero, Luz. No llores, Perla. No llores más. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que Lo hacerlo. comprendo, sí. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Perla. Abrázame, Luz. Mi fierecilla. Ese es el Duelo al Sol, ¿no? Una película fascinante, como les decía, ¿no? Bueno, Orfeo Negro también es una película, ¿no? Adaptada, ¿no? A las favelas brasileras,
¿no? Del año 59. Es una película también fascinante por el tratamiento, ¿no? Y la música, ¿no? Con el que se trabaja, con el que se realiza esta película, ¿no? Poderosa Afrodita, que es una de las, digamos, más modernas, más actuales, digamos, en el mundo actual, ¿no? Nueva York, ¿no? Una historia, la historia de Afrodita, ¿no? Además, adaptada muy creativamente y de manera siempre con humor, ¿no? Por Woody Allen. Esta película es sensacional, genial, ¿no? O Brother, ¿no? De los hermanos Coen, pero firmada por Joel. Acá, por ejemplo, también está adaptada la mitología, el mito de Ulises, ¿no? El viaje de Ulises, ¿no? En este caso, el personaje principal, ¿no? Se escapa de la cárcel y más bien tiene que recorrer todo la zona, ¿no? del sur de Estados Unidos, ¿no? Para reconquistar a la esposa que ha perdido, obviamente, por haberse conducido hasta la cárcel, ¿no? Bueno, las leyendas también es otra forma de entender, digamos, estos mundos divinos, mitológicos, ¿no? Las situaciones que a veces no podemos entender, no podemos comprender, ¿no? Generalmente son relatos que pueden incluir también elementos fantásticos o maravillosos, ¿no? Pero las leyendas tienen base histórica, ¿no? Más o menos reconocible, lo que les aporta cierta verosimilitud, ¿no? Mientras que en los mitos no podemos demostrar, pues, que Ulises o el dios Inti o qué sé yo, Júpiter existen, ¿no? En las leyendas sí podemos encontrar algunas base histórica, digamos, ¿no? Sobre la que se basan estas historias, ¿no? Ayudan a explicar personajes o situaciones incomprensibles, ¿no? Pero que con al menos un rasgo o elemento real, ¿no? Tienen lugar en un contexto, espacio, tiempo fácilmente reconocibles también, ¿no? Y pueden estar compuestas por una serie de relatos que giran alrededor de un mismo personaje o evento, ¿no? Hay leyendas históricas que explican hechos ocurridos durante conflictos bélicos, guerras, procesos de conquista, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, los españoles trajeron la leyenda, ¿no? del dorado, ¿no? O sea, su ambición hizo que crearan, pues, esta leyenda de la existencia, ¿no? de este pueblo, ¿no? Que estaba bañado en oro, ¿no? Y que seguramente se encontraría, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Cuando empezaron a buscarla, ¿no? Leyendas urbanas, ¿no? Forman parte del folclore contemporáneo y generalmente se desarrollan en un contexto citadino, ¿no? Por ejemplo, el cura sin cabeza, ¿no? La marimacha, ¿no? Que ya vamos a hablar también un poquito más de estas leyendas, ¿no? Historias. Y las leyendas locales son las que tratan de explicar acontecimientos de un lugar muy específico, ¿no? El Salto del Fraile, ¿no? En muchas ciudades andinas y amazónicas a las que llevaba, siempre había un risco, ¿no? Desde el cual se había tirado un novio despechado o una novia que no llegó a casarse, en fin, ¿no? Ese tipo de leyendas siempre vamos a encontrar, ¿no?
También existen las leyendas que tienen como contexto, ¿no? La zona rural, ¿no? O los relatos sobre el origen de elementos de la naturaleza, ¿no? Los animales, las plantas, los ríos, ¿no? Leyendas religiosas que explican anécdotas vinculadas a santos o personajes religiosos o historias sobre justos y pecadores, ¿no? Y también existen las leyendas escatológicas, ¿no? Son historias catastróficas sobre el fin del mundo, sobre eventos paranormales que también lo hemos visto en los mitos, ¿no? Entrando ya a nuestras cosmovisiones andinas, ¿no? De hecho, hay muchos amigos del Cusco aquí presentes en esta charla. De hecho, que saben más que yo sobre estos temas, ¿no? La mitología andina básicamente reconoce 3 reinos, ¿no? Que de alguna manera ya los conocemos también porque casi siempre se está hablando sobre ellos, ¿no? El Hanampacha, un mundo superior; Caipacha, el mundo medio, o este mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, nos llamamos los vivos, entre comillas; y el Ucupacha, ¿no? El mundo inferior o mundo interior. Hay muchos libros sobre cosmovisión andina, mitología andina, ¿no? Hay una que a mí me marcó muchísimo, que es Aldeas Sumergidas de Efraín Moroteves, ¿no? Que es una antología de estudios sobre cultura popular, sociedades andinas, ¿no? Y donde se habla mucho de personajes, ¿no? Propios de la cultura oral andina, ¿no? Y sobre la cual se nutre también la gran mayoría, ¿no? De películas realizadas, ¿no? Fuera de Lima. Y hay un libro que a mí también me impactó bastante, que es Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado, que explora desde la ficción, ¿no? Y el conflicto armado interno de los años 80, 90, el mundo inferior andino, es decir, el Ucupacha. Sería muy interesante que podamos revisar, ¿no? Nuevamente estos libros. Ahí vamos a encontrar fascinantes historias, ¿no? Bueno, el cine realizado fuera de Lima ya tiene algo de 25 años produciendo películas, ¿no? Se han hecho ya más de 200 películas con más de 45 minutos de duración, ¿no? Y ahí no estamos contando obviamente también los cortometrajes, que son tan numerosos como estos largos, ¿no? El cine provinciano, el cine regional, el cine hecho fuera de Lima, como quieran llamarlo, es tal vez el más fructífero en lo que al tratamiento de la mitología andina se refiere, ¿no? Y el subgénero preferido es el del horror, ¿no? Donde se enfrentan el hombre contra el monstruo, ¿no? De hecho que también hay otras temáticas, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar un poco en estos personajes que justamente vienen de la cultura, de las historias, ¿no? Orales, ¿no? Y de alguna manera también conforman, digamos, la cosmovisión andina, ¿no? Los personajes más tratados en el cine andino, ¿no? Vamos a encontrar pues jarjachas, pistacos, condenados, ¿no? Estas películas de alguna manera siguen la tradición del Huayaycuy, ¿no? Que es el cuento andino, ¿no? Donde aparecen seres fantásticos como los jarjachas, justamente, los pistacos, los condenados, ¿no? Son considerados manarrunas, es decir, seres solitarios y errantes, ¿no? Por ejemplo, la jarjacha es el incestuoso que en las noches se transforma en animal, ¿no? El pistaco es el que extrae la grasa a sus víctimas, ¿no? Mientras que el condenado es el muerto que vuelve, siempre es maléfico además, ¿no? De estos personajes está lleno nuestro cine provinciano, nuestro cine regional, ¿no? Y como les decía al comienzo, si bien es cierto, no han tenido la atención, ¿no? de los críticos, ¿no? de cine peruano, tal vez con una mirada demasiado distante, ¿no?
tal vez muy, muy limeña también, ¿no? Se han perdido, creo yo, de analizar películas que de alguna manera en su contenido resultan muy densas, resultan muy, muy duras, ¿no? Y juegan mucho también con la experiencia, ¿no? De los propios realizadores en su consumo, ¿no? De películas de serie B, en fin, ¿no? Ustedes van a poder ver, profundizar más sobre esto, ¿no? Mi amigo Emilio Bustamante ha escrito, junto con Luna Victoria, han escrito sobre el cine hecho fuera de Lima, ¿no? Entonces creo que sería bueno también poder revisar esa literatura para profundizar estas cosas de las que estamos hablando en este momento, ¿no? Hay 2 libros, 2 tomos escritos sobre el cine regional peruano, ¿no? Las miradas múltiples, ¿no? Es uno de los libros que tiene 2 volúmenes, ¿no? Y ahí van a poder encontrar, pues, información interesantísima, ¿no? Sobre lo que se ha hecho en los últimos 25 años en nuestras regiones, ¿no? Especialmente en Ayacucho, en Puno, en Cajamarca, ¿no? Donde de alguna manera ha surgido este cine muy creativo, fascinante, ¿no? Que se ha hecho además con pocos recursos, ¿no? Y que pues merece la atención, creo yo, de todos nosotros. Los cuentos andinos de horror estarían realizados también para el control social de la comunidad, ¿no? O sea, muchas de estas películas de alguna manera están recogiendo, ¿no? Ese ánimo, ¿no? De las comunidades luego de lo que se ha vivido, pues, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Con el conflicto armado interno en los Andes, que incluso, ¿no? Como cuentan en varios, en uno de sus artículos, Emilio Bustamante nos cuenta que en el conflicto armado interno se espantaron a los espíritus y a los condenados, ¿no? La gente dejó de tenerles miedo, digamos, ¿no? Y más bien fueron tiempos en que había que temerle a los vivos, a los condenados vivos, ¿no? Como decía un anciano, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Ahora, terminado el conflicto, los condenados volvieron a la noche andina y en especial al cine, ¿no? Pero, y eso es también lo interesante, es que estos seres de la noche o la oscuridad, ¿no? Vuelven recargados, ¿no? Ya vienen con características o géneros propios del bestiario cinematográfico mundial, ¿no? Hay jarjachas que recuerdan a Drácula o al hombre lobo, ¿no? Envueltos además en géneros nuevos que se combinan con el horror, como la aventura, incluso hasta la comedia, ¿no? Hay una película bien interesante de Palito Ortega, que creo que es Jarjachas 2, si no me equivoco, donde siguiendo un poco la trama de Jarjacha 1, que fue, digamos, una película de género, de horror, la segunda más bien se convierte en una película que más bien aborda con humor lo que es este personaje, ¿no? De la Jarjacha. Otro aspecto importante que podemos señalar, ¿no? De este tratamiento de estas historias, ¿no? En el cine es que recuerdan la desconfianza y horror que se vivía en los tiempos del conflicto armado interno, ¿no? Enemigos internos que vendrían a ser los jarjachas, ¿no? O también, digamos, los senderistas que muchas veces eran del propio pueblo, ¿no? O de la propia comunidad, ¿no? Y los enemigos externos, ¿no? Los pistacos, ¿no? Como recordaban, les decía que el pistaco es aquel que te rapta y te saca tu grasa, ¿no? En la selva también tenemos nuestro pistaco, ¿no? Y en Puno también tienen su pistaco que tiene otro nombre, ¿no? Entonces hay que revisar estas películas
muy interesantes, ¿no? Jarajacha, el demonio del incesto, por ejemplo, de Mellington Eusebio. Vamos a ver un retacito de esta película. Y aparte de dedicarse a la chacra, ¿qué cosas hace usted? ¿Qué chacra le permito que le Nada, no hay apoyo, nada. Me quiero María, Bila, me quiero que China le cambie que le pasa. Sebastián, Ivonne, vengan. Vengan. Miren. Señora, espere. Señora, ¿no tiene quien le ayude? No. Bueno, ese es Jarajacha, ¿no? De Mellington Eusebio. Hay otra película que es Pistaco, aunque el autor lo escribió como Pistaco. José Antonio Martínez Gamboa también hizo una película, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que habla sobre estos seres extraños, ¿no? Que llegan a la comunidad, ¿no? Y empiezan a desaparecer las personas, ¿no? Se las empiezan a llevar, ¿no? Empiezan a desaparecer y luego sus cuerpos empiezan a aparecer mutilados, ¿no? La referencia pues con el conflicto armado interno es pues evidente, ¿no? El cariciri vendría a ser el pistaco en Puno, ¿no? Esta película hecha por Henry Vallejo en el año 2004 es
tal vez una de las más interesantes, las más potentes de las películas, ¿no? que se han hecho en los últimos años fuera de Lima, ¿no? Vamos a ver también otro retacito. Le pedí sinceramente perdón por muchas cosas que hice, también por algunas que no Paul, hice. sé que no es fácil de entender, Paul. No te esfuerces en comprender la voluntad del Padre. Ya no sé si creer si existe Dios, huevón. Dime, ¿tú crees en él? Yo sí creo, Paul. A la amiga de ellos le raptó el Karasiri, ¿no? Y luego la recuperaron, pero en muy mal estado, ¿no? Entonces la llevaron a un curandero para ayudarla, ¿no? A que no muera. Apu Kapia, Apu Chuanyuma, Apu Polisparki, Apu Apacheta, Apu Tokokawa, Apu Tiraya, Yanai Titai, Takechu Imampi, Nayaru, Kupataki señorita Marielaru, Takechu Imampi, Apu Nayataki, Cuscusolikis, Kupa, Yanapita. Yanapita. Yanapita, Apunaka. Pasar el tiempo. Muy bien, es una escena fascinante, este paralelo, ¿no? Entre el mundo superior, ¿no? Anampacha con el Caipacha, ¿no? Ese paralelismo, ¿no? Entre la tierra, ¿no? Y estos rezos, ¿no? Del curandero para hacer que los dioses tutelares le ayuden a sobrevivir, ¿no? Y ese enfrentamiento que hay entre estos dioses también, ¿no? El misterio del Karasiri, recomendable. Lo pueden encontrar, como pueden ver ahí, varias de estas películas se pueden ver en YouTube, ¿no?
La calidad, si bien eso no es de lo mejor, pero ahí van a poder verla completa. Esta es una película que dura 2 horas, ¿no? Y si no me equivoco, creo que es una de las más largas también del cine hecho fuera de Lima, ¿no? El cura sin cabeza, que vendría a ser pues un condenado también, ¿no? Esta es una película hecha por Roger Acosta, que ya tiene también una buena trayectoria en Arequipa, haciendo películas muy interesantes sobre estas leyendas urbanas, ¿no? Anteriormente hizo Mónica, que es este personaje que se aparece a los taxistas, ¿no? A los camioneros, ¿no? Esta mujer que pide el aventón y cuando, ¿no? se paran, cuando llega a su destino, de su destino es el cementerio, ¿no? El cura sin cabeza es obviamente un condenado, ¿no? Que regresa para cobrar venganza de las personas que lo convirtieron en ese ser, ¿no? En este condenado, le cortaron la cabeza y además busca de alguna manera llevarse a la novia, porque él se enamora y se relaciona con una joven de la ciudad, ¿no? Muy bien, entremos entonces ahora a las cosmovisiones amazónicas. En la Amazonía se plantea la existencia de una gran diversidad de mundos, ¿no? Con sus propias topografías, habitantes, leyes, así también como una gran diversidad de esferas al interior del mundo en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, sé que los shipibos tienen hasta cuatro mundos, ¿no? Otras culturas tienen 6, ¿no? Entonces, y cada una tiene una particularidad, ¿no? Tal vez depende mucho también, o está relacionado, ¿no? a nuestra Amazonía, que es tan diversa, ¿no? Y para muchas personas también extraña, rara, ¿no? Todo lo que sucede de manera separada o aislada, eso también es parte, digamos, de la cosmovisión amazónica, influye al universo en su conjunto, ¿no? Si yo corto este árbol hoy, es probable que ese corte del árbol pueda estar afectando en algún momento mi propia existencia o la existencia de otros, ¿no? Si corto, por ejemplo, el recorrido del agua, obviamente también hay como que una afectación a los demás, ¿no? En la selva alta y bosques de neblina se consideran sagradas las cabeceras de ríos y las cascadas, ¿no? Mi amigo Fernando Valdivia hizo una película muy bonita, ¿no? Que se llama La travesía de Chumpi, ¿no? Donde un grupo de comuneros, ¿no? Hacen el recorrido, ¿no? Surcan, ¿no? varios ríos y riachuelos, ¿no? Hasta la Tuna, que es justamente una cascada, ¿no? Escondida, ¿no? Y que de alguna manera representa pues la cultura, ¿no? Y la vida de estos comuneros que buscaban, o de alguna manera, que el Estado, ¿no? entienda de que la selva no son espacios vacíos, ¿no? No son escenarios vacíos, sino que en cualquier parte de la Amazonía siempre vas a encontrar vida, ¿no? Y que sus verdaderos guardianes, ¿no? Son justamente los pueblos originarios que viven en esas zonas y que cuidan su entorno, ¿no? Para los Bora, por ejemplo, las venas del creador convertidas en lianas y las hojas de irapay, que unos chinchilejos, que son unos como una especie de hormigas, ¿no? Les enseñaron a tejer, sirven para hacer la maloca o gran casa del clan, ¿no? El árbol de castañas ayudan a decir qué camino tomar a las almas del pueblo de Ceja hacia su última morada, en una travesía que los conduce por bosques de chimicuas y topas. Es decir, si desaparecieran las castañas, ¿qué haría el pueblo de Ceja, ¿no? Para llegar al otro mundo, ¿no?
La tanrilla tiene entre sus patitas el secreto para el encantamiento de amor, el cual debe ser administrado en una pócima por el curandero, ¿no? La Sachamama es tan vieja y antigua como la tierra y se confunde con ella. Yo he recogido historias que se parecen mucho, ¿no? En diferentes lugares de la Amazonía, ¿no? Es la típica del mitallero que está con su machete y a mitad de camino decide descansar y encuentra un tronco, ¿no? Se sienta ahí y como es natural también en ellos, con el machete normalmente lo que hacen pues es al árbol le van picando, ¿no? Le van dando como pequeños machetazos, se van sacando astillas, ¿no? Hasta que de pronto ese tronco empieza a moverse, ¿no? Y resulta que es una Sachamama, ¿no? Y la Sachamama además es una serpiente, podría considerarse mitológica, ¿no? Mucha gente no, dice haberla visto, pero nunca han podido demostrarlo. Tiene además orejas, ¿no? Y tiene además una especie de poder, ¿no? Hipnótico, que a sus víctimas las conducen justamente hacia su boca y uno, ¿no? Se acomoda y el animal pues te devora, ¿no? El bufeo colorado, que es el gringo atrasador, ¿no? Que con su sombrerito colorido, para ocultar su orificio dorsal, encandila a las chicas y ama con pasión inolvidable, ¿no? Acá tenemos al bufeo colorado. Una película, un cortometraje muy interesante, es la que ha hecho hace poco Benny Ríos Arenas, que es un realizador que se formó también en la Escuela de Cine Amazónico, que se llama Martín, y explora el mito del hombre del agua, ¿no? El Yacuruna, ¿no? El bufeo colorado en este caso, ¿no? Y es una historia además, ¿no? Donde hay abuso sexual, ¿no? Por parte de parte del personaje, ¿no? Que ha sido violado por su padre y que de alguna manera está buscando también una redención porque es un chico que no se siente bien consigo mismo, ¿no? Y este ser que se enamora además del chico, ¿no? Decide ayudarlo, ¿no? Es un poco la trama de Martín, ¿no? También vamos a encontrar la Yaro, sirena amazónica, ¿no? Vive solitaria y siempre está en busca de un compañero a quien atraer con sus cantos dulces y lastimeros, ¿no? Bueno, las sirenas son parte, creo que, de la mitología mundial, ¿no? O sea, lo encontramos pues en las mitologías clásicas, ¿no? Y también acá, ¿no? De hecho, esta película, Oh Brother, de los hermanos Coen, tiene una escena, ¿no? Fascinante también de sirenas que son en realidad mujeres lavanderas, ¿no? Que están al borde del río, ¿no? Lavando y con sus poderes los encantan a él y a Ulises, que es el personaje, y a sus dos amigos, ¿no? El tunche es el alma del difunto que viene en penitencia o del que va a morir y viene recogiendo sus pasos, ¿no? Su silbido es engañoso, ¿no? Puede ser, dicen que cuando escuchas el silbido del tunche cerca es porque está lejos, y cuando lo escuchas lejos es porque está cerca, ¿no? El Chuyachaki, Yashingo y Shapshiko es el hombrecillo solitario del bosque que se transforma en la persona querida para hacerte perder en el monte y raptarte, ¿no? Del Chuyachaki hay infinidad de historias, ¿no? De hecho, quiero traer aquí el comentario de que existe un libro que es fascinante, que se llama Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, que es un libro escrito por César Calvo, y ahí vamos a encontrar, además de una historia intensa, ¿no? Hecha a través de la ayahuasca, ¿no? Además, a través de la ayahuasca, el personaje puede viajar y conocer a diferentes personajes de distintas épocas de la Amazonía, ¿no?
Y, y ahí cuenta, por ejemplo, historias de Chuyachakis y la diversidad de Chuyachakis y Yashingos que hay, ¿no? Solamente para decirles que Chuyachakis existen estos propios de la naturaleza, pero también existen Chuyachakis hechos por el hombre, ¿no? Generalmente por brujos maleros, ¿no? Que raptan niños de 3 años, ¿no? Antes que tengan 3 años, antes que tengan una historia en su cabeza, que es como dicen en los libros, y más bien los vacían y esos Chuyachakis sirven como instrumento para hacer daño, ¿no? A las personas, porque estos Chuyachakis, el brujo los llena de intenciones, ¿no? De deseos, ¿no? Y los conducen, digamos, hacia las misiones diversas que puedan hacer, ¿no? Entonces, las 3 mitades de Dino Moxo les recomiendo. Bueno, en el 2007, Dorian Fernández en Iquitos hizo una historia sobre el Chuyachaki, ¿no? Me parece que la historia está, la película está perdida, ¿no? Yo no la he podido ver aún hasta ahora, ¿no? Creo que también Paco Bardales está en la sala, ¿no? De repente nos puede comentar algo sobre Chuyachaki, ¿no? El Yacuruna es el espíritu mágico de los ríos y lagos amazónicos. Al igual que el bufeo colorado, se transforma en humano y rapta mujeres que nunca más vuelven, ¿no? ¿Recuerdan La sombra en el agua? Ay, se me fue el nombre del mexicano. Que ganó el Oscar también, me parece, hace no sé en qué año. Guillermo del Toro, gracias, Carolina. Paco Bardales dice que también está encantado de poder comentar algo. Bueno, acá lo tenemos en la foto, es un Yacuruna, ¿no? Y de hecho en la trama también se menciona que es un ser que lo han traído de la Amazonía, de América del Sur, ¿no? Yo hice un cortometraje, ¿no? sobre el Yacuruna, que en realidad era una mezcla de Yacuruna con bufeo colorado, ¿no? En el sentido de que cuando se convertía en hombre también usaba su sombrerito, ¿no? Entonces este personaje lo relacionamos un poco a estas personas pues que tienen infinidad de relaciones y nunca se cuidan, ¿no? No usan condón. Entonces, hicimos una historia, ¿no? Recogiendo el mito y actualizándolo y relacionándolo a estas personas, ¿no? Justamente con una idea de dar un mensaje de cuidado de la salud y de la vida, ¿no? Fue uno de los primeros cortometrajes que realizamos en Ucayali, ¿no? Y con el cual también empezamos a formar nuestro equipo de producción allá, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque jugamos también mucho con los efectos especiales, ¿no? O sea, siempre además rudimentarios, pero creo que funcionaron bien. ¡Arriba la mano, carajo! ¡Que no se mueva! Me han dicho que usted conoce muy bien su oficio. ¿Cómo le ayudo, jefe? Descubrimos en la laguna un cuerpo de algo. Un ser monstruoso, pero a la vez bello. Todos mis ayudantes me dicen que es el Yacuruna. ¿Cómo es posible que haya muerto ahogado? Es un ser del agua. Sale en las noches a seducir a las chicas para hacer las suyas. ¿Qué pasó con este ser?
Bueno, Desaparecer es una película que también se hizo en 2015, ¿no? Es una trama compleja también, es una joven que desaparece, ¿no? Y que al parecer también es por motivos de estos seres, ¿no? Que viven en el monte, ¿no? Sin embargo, más bien lo que está sucediendo es que hay un conjunto de personas ahí, de magnates, de empresarios que están interesados en algunos productos que sacan de nuestra Amazonía, ¿no? Y hacen creer a las personas pues que estas víctimas, ¿no? Estos desaparecidos son a causa de más bien estos seres mitológicos, ¿no? De los yacurunas, que son las que las raptan y las llevan, ¿no? Sin embargo, la historia detrás es otra, ¿no? Entonces, es también un abordaje bastante interesante de cómo también se llama la atención el hecho de que son justamente, los mitos sirven justamente para eso, ¿no? Para ahuyentar, para evitar que las personas conozcan, ¿no? O tengan conocimiento de cosas que otros más bien quieren ocultar, ¿no? Maligno también tiene que ver con el tunche malo, el tunche oscuro, ¿no? Esta ha sido dirigida por Paco Bardales, Martín Casapía. De repente también ahí, aprovechando que Paco está por ahí, nos puede contar un poco más sobre esta película, que de hecho también ha sido su incursión en la dirección, ¿no? de películas de parte de Paco, ¿no? Él es un escritor loretano, ¿no? Acaba de publicar un libro muy interesante también, ¿no? Relatos de caucho y oscuridad, ¿no? Que lo vamos a presentar la próxima semana en Pucallpa, dicho sea de paso. Y claro, y tiene una aproximación también bien interesante a este ser, a este ser del tunche, ¿no? Que son estos muertos, estos seres malignos, ¿no? Que atormentan a las personas en la Amazonía. La motelomama es una tortuga que ha crecido tanto que se le confunde con la tierra y que cuando se mueve causa los terremotos, ¿no? En la Escuela de Cine Amazónico, en los talleres infantiles, ¿no? En los talleres con los niños, realizamos una animación, ¿no? Motelomama. Esa también creo que es cortita, la pueden buscar en Vimeo, me parece que está disponible, está abierto, lo pueden revisar ahí. La runamula es la mujer casada, amante del cura, que los martes y viernes se convierte en una mula, ¿no? Acá la tenemos, ¿no? Me parece que esta es una pintura de Ceccarelli. Es una historia moral, de control, ¿no? De control social, ¿no? Por un lado, pues, para los curas, ¿no? Que ya es sabido, ¿no? Que a lo largo, ¿no? de su historia, pues, tienen estos relatos también de haber tenido hijos por aquí y por allá, ¿no? Acá entramos ya a personajes un poco más complejos, ¿no? Que son ya una especie de espíritus del bosque, ¿no? Como Simpira, ¿no? El señor del Pancineteo, mundo amarillo en la cosmogonía Shipibo. Como les decía, los Shipibos tienen muchos mundos, ¿no? Se lleva a las personas malas para que conformen su universo infernal eternamente, ¿no? El Mapinguarí, que es, por ejemplo, un espíritu protector del bosque, del cual se habla más en la Amazonía brasilera, más que acá, ¿no? Alto como dos personas de pie una sobre otra, ¿no? Lleno de pelos, que con sus olores castiga cazadores furtivos y madereros ilegales. O el pelacara, ¿no? El pelacara, que son los gringos o extraterrestres que te sacan toda la piel y la grasa para hacer
cremas de belleza y combustible de las naves espaciales, ¿no? Este pelacara, de hecho, es que es pues una creación también para muchos para evitar, ¿no? que las personas conozcan ciertas partes del bosque, ¿no? Muchas veces están relacionadas a las petroleras, ¿no? A las mineras, que son los que asustan, ¿no? Para alejar, digamos, a la gente de los lugares en donde ellos están explotando, ¿no? La madera o el petróleo, ¿no? En la Escuela de Cine Amazónico, Andrés Lava con Adelis Ramos, ¿no? Andrea es una joven realizadora de Lima y Adelis Ramos es una joven que estudia educación, ¿no? Ella es, si mal no recuerdo, Shipio. Contaron esta historia, ¿no? Yo maté al pelacara. Es una joven y está contado además en un híbrido, ¿no? Es entre documental, ¿no? Y ahí tiene su parte de ficción, ¿no? Pero es una chica que cuenta que efectivamente ella mató al pelacara. También lo pueden encontrar en la página de la escuela. No lo tengo yo ahorita disponible, pero lo podemos, mientras conversamos, antes de cerrar esta charla, puedo irla buscando. La lamparilla, ¿no? Es el extraño fenómeno de luz que sale de los lagos y lagunas y flotan por los caminos persiguiendo a infieles, a quienes atraviesa y lastima con su energía. La experiencia más cercana que yo tengo con la lamparilla es justamente de Fernando Valdivia, ¿no? El realizador de documentales, amigo mío, que siempre nos cuenta, ¿no? Cada vez que puede nos cuenta su experiencia con la lamparilla, ¿no? Que este fenómeno es esta luz, ¿no? Que es como una bola que emerge de los ríos, de los lagos, ¿no? Y en el caso de él, ¿no? Llegó hasta su carpa, atravesó la carpa, le atravesó a él varias veces la pierna, el brazo, ¿no? Y lo hizo ¿no? estremecerse y de ahí se fue. Entonces, bueno, yo conozco a Fernando, yo no podría dudar, digamos, de su palabra, y cuando lo fue a comentar luego a unos moradores, ¿no? cercanos al lago, le dijeron que efectivamente, pues esa era la lamparilla, y que en esa zona era muy, muy fuerte, decían, es muy pesada, ¿no? Con estos términos de pesado, se habla de estas zonas donde han habido muertes crueles, ¿no? Y justamente en esa zona, por ejemplo, había sido hace muchos años, pues es una zona de explotación del caucho, ¿no? Y ustedes saben que el caucho, digamos, no solamente trajo consigo este jeve, ¿no? Sino también muchas muertes, miles de muertes de pobladores originarios, ¿no? Y bueno, la marimacha, ¿no? Que en realidad la marimacha no es necesariamente una historia amazónica. Yo he podido ver que la marimacha existe prácticamente en todas las regiones del país, ¿no? Que es esta joven rebelde que le gustaba estar en la calle jugando hasta que un día se ve obligada a robar el corazón de un muerto, ¿no? Quien luego no cejará en su intento de recuperar su corazón, acosando y haciéndole lo mismo a la joven, ¿no? Traigo a colación esta historia porque en realidad en la selva vendría a ser la varonila, ¿no? El término varonila justamente se refiere a estas jóvenes rebeldes, ¿no? Y a veces en la selva la marimacha más bien es el término más peyorativo de la lesbiana, ¿no? Mientras que la varonila es esta chica que digamos, sus gustos son amplios, grandes, ¿no? Y trascienden tal vez las costumbres también de los varones, ¿no? Porque juega fulbito, ¿no? Es muy buena con el trompo, con el
y no le gusta estar metida en casa, pues haciendo las labores domésticas, ¿no? Una película interesante, ¿no? que se ha hecho, ¿no? sobre la marimacha es Bullying Maldito, de Meliton Eusebio, ¿no? Claro, y en esta historia más bien justamente lo que desarrolla es la parte más bien de la venganza de la chica, porque la chica ha sido abusada, ¿no? Entonces, es la historia de una venganza, ¿no? Una venganza, la venganza de la chica, ¿no? Y bueno, en la selva ahora estamos preparando también justamente María Varonila, ¿no? Que es, digamos, la próxima película que vamos a hacer, y que justamente habla de estos condenados, ¿no? que vienen a recuperar su corazón y todo, y en un contexto también del conflicto armado interno, ¿no? Donde, como dice ahí el eslogan de la película, dice: en tiempos de violencia emergen nuestras peores pesadillas, ¿no? Entonces, es algo que estamos preparando, ¿no? Y que estamos también dándole digamos, ambientándola, ¿no? En un momento histórico importante que se vivió en la selva, y también reelaborando esta leyenda, esta historia de la María Varonila, que era más para hacer que las niñas, las adolescentes permanezcan en sus casas, metidas ahí, haciendo las labores del hogar. Le estamos dando vuelta, ¿no? Para que sea más bien una historia también de liberación, ¿no? De libertad de nuestro personaje. Bueno, eso es más o menos lo que quería compartir con ustedes. Espero que no los haya decepcionado. Si hay alguna pregunta por ahí, más bien, si alguien quiere abrir el debate, la conversación, podríamos hacerlo. Carolina Cabrera nos escribe, dice que, bueno, ya no tiene micro ahorita para hablar, pero le gustaría saber si hay algún libro para recomendar donde se pueda leer más sobre mitología masónica. Bueno, este libro que yo les comentaba, ¿no? Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, consíganselo, por favor, es un libro fascinante, ¿no? Todo desde la visión de muchos brujos, ¿no? Porque es un libro realizado a partir de conversaciones, ¿no? Con brujos amazónicos, ¿no? Brujos que además les contaron de la existencia de este gran Ino Moxo. ¿Quién es Ino Moxo? Ino Moxo es un brujo que los propios indígenas, ¿no? También robaron cuando era muy pequeño, ¿no? Lo robaron, digamos, a una familia blanca además, ¿no? Para instruirlo, ¿no? Prepararlo, ¿no? Como un indígena, y también como brujo, y luego más adelante cuando fuera grande, entrar a las ciudades y se apropiara de armas y liberara a los pueblos del yugo de los blancos, de los varones del caucho, ¿no? Es más o menos un poco como que la trama, pero en ese, digamos, en ese interín, ¿no? De las historias que, digamos, de esta historia como que si fuera la historia principal, vamos a encontrar pues otras historias que tienen que ver con el bosque, con sus sonidos, con los ríos, con las aves, los peces, ¿no? Los seres mitológicos. Todo esto van a encontrar en ese libro, ¿no? Entonces, les recomiendo. Claro, Roger Runrill también ha publicado muchos libros, ¿no? Donde podrán encontrar no solamente seres fantásticos, también historias propias de la Amazonía, ¿no? Y de cómo se entiende la cultura amazónica, ¿no? Él es uno de los que ha abordado bastante, ¿no? Estas temáticas duras también, ¿no? Duras de nuestra Amazonía. Por ejemplo, La Virgen del Samirí es un libro que también muy recomendable,
¿no? Acá Katy Kio es mi productora, la saludo, nos está proponiendo Vidas Mágicas de Tunches y Hechiceros. Claro, hay libros de Luis Urtiaga Cabrera, Mitos y Leyendas, ¿no? Lo está proponiendo Paco Bardales. Luis Urtiaga, me parece que falleció también hace muy poco, es uno de los escritores, digamos, que ha escrito en español, tratando siempre de reflejar, ¿no? La forma de hablar y los nombres, ¿no? En el castellano, ¿no? Historias sobre pueblos originarios, ¿no? ¿Qué tú piensas, Carlos, respecto a las películas, por ejemplo, de Guillermo del Toro, que se comentaba hace un momento? Tenemos Laberinto del Fauno, tenemos La Forma del Agua. Está basada como en mitologías, más que todo griegas, ¿no? Y de ahí él le da reformula esto de manera audiovisual, pero con una visión súper fantástica, ¿no? Y además, sobre todo, estéticamente muy, muy visual a los ojos, ¿no? ¿Cuál es tu...? Claro, ahí yo creo que, digamos, la parte del aporte, digamos, de lo clásico vendría a ser esta estructura de la que les hablé, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? Casi todas las películas de aventuras, ¿no? O de fantasía, ¿no? Tienen este lineamiento, este progreso de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que también las hace interesantes, porque justamente concentran, ¿no? Momentos, situaciones, personajes que hacen que las historias te mantengan enganchado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, lo que usa bastante Guillermo del Toro es esta estructura del viaje del héroe, ¿no? Y digamos, lo interesante de él es que recupera historias locales, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, el laberinto del fauno, ahí vas a encontrar, pues, ¿no? Un ser mitológico fantástico, ¿no? Europeo, y que también tiene muchos elementos alrededor de esta mitología, como es este personaje es como el jengibre, ¿no? Que es como una plantita, que luego también lo vamos a ver en otro tipo de historias, ¿no? Que ya tienen que ver más con este mundo de Marvel, ¿no? Donde también se han recuperado algunos seres mitológicos, ¿no? Y en el caso del laberinto de La Forma del Agua, es el Yakuruna, ¿no? Y obviamente la trama no es pues digamos, en la película no nos llama la atención ese ser, pero digamos, lo que más nos va a interesar ahí es la relación que construye con el ser humano, ¿no? Con la chica, ¿no? Entonces eso es lo interesante de los mitos, es cuando justamente tú les das, ¿no? Nuevas, ¿no? Significaciones, ¿no? Resignificas, digamos, los mitos originales y creas tus propias historias que a su vez refuerzan y les dan como que modernizan, actualizan, ¿no? A estos seres fantásticos o a los mitos en general, ¿no? Yo quería una pregunta, una opinión, es ¿por qué en el cine peruano nacional actual no hay estrenos sobre mitos? Porque ahora pienso que, no, como El laberinto del fauno, claro, Guillermo del Toro es un gran director y esa película tuvo mucho presupuesto, que debe ser muy difícil de adaptar los mitos para que quede bien en pantalla, ¿no? Entonces tienes presupuesto y tienes a un director como Del Toro, entonces queda bien. Entonces, o sea, yo pienso que en el Perú no hay
algo así actual y por eso no hay adaptaciones sobre los mitos y leyendas de nuestro país. Claro. Sin embargo, hay también experiencias de directores, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En los años en que uno podría decir que solamente existían las grandes compañías, también habían cineastas que se iban saliendo más bien de ahí porque no los dejaban ser, ¿no? El productor tenía mucha presencia y empezaban a hacer sus propias películas, ¿no? ¿Y con qué jugaban? Jugaban pues con la oscuridad, ¿no? Entonces, a veces le tememos más a las cosas que no llegamos a ver y a distinguir, pero que de pronto sentimos su presencia, ¿no? A través del sonido, ¿no? Qué sé yo, un lápiz que se cae, ¿no? Una ventana que se abre, ¿no? Entonces hay una serie de elementos con las cuales también uno puede jugar, ¿no? Como para generar, ¿no? esos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, generar el suspenso, generar el miedo, generar el horror, ¿no? Es verdad que en muchos casos se van a necesitar siempre, creo yo, efectos especiales, ¿no? Pero también creo que existen formas muy creativas para lograrlo, ¿no? Y en ese dilema, Leonardo, justamente nos encontramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, María Marimacha va a implicar mostrar o no mostrar a un muerto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Vamos a apostar por el gore, ¿no? ¿O vamos a apostar por una película más de contraluz, ¿no? ¿Cómo? Entonces, sí, son dilemas que uno va a ir encontrando, por ejemplo, cuando te encuentras con que el presupuesto es muy raído, es poco, ¿no? Pero a veces eso también despierta la creatividad, ¿no? Tal vez eso es lo que falte, ¿no? Que si alguien que quiera contar mitos, que quiera contar leyendas, quiera adaptarlas, ¿no? Qué sé yo, a una película, qué sé yo, tal vez lo que cuesta más es ver cómo salvamos el tema del presupuesto, ¿no? Gracias por intervenir. Sí, estaban comentando que quizás debería tener más apoyo de parte del Estado. Pues sí, tenemos los fondos concursables de la Dirección del Audiovisual y la Fonografía y los nuevos medios. Yo creo que lo que hace falta más que todo es, lejos de tener el presupuesto, es una idea. O sea, cuando uno ya tiene una idea, o sea, uno se lanza a buscar sponsor, a buscar auspiciadores, a buscar fondos, a buscar concursos, pero hay que arriesgarse, o sea, tener la idea, tener esa mitología, tener ese guión adaptado, esa resignificación de una historia y lanzarnos a hacerla, ¿no? Igual nos vamos a equivocar, vamos a comenzar, pero ahí se aprende justamente en el error, margen y errores, donde uno va aprendiendo y va ganando experiencia en el audiovisual, ¿no? Entonces, los animamos también desde Cahuari y desde la Escuela de Cine Amazónico a poder contar mitos, leyendas e historias que ustedes puedan saber, quizás que les hayan contado sus familiares o gente del barrio, ¿no? Para hacer las películas, para hacer cortometrajes, ¿no? Creo que lo principal es tener la idea y después ya, como decía un filósofo antiguo, ¿no? Solo necesito una idea de apoyo y lo demás ya es más sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también nos ha dado mucha energía, Carlos, y te agradezco muchísimo, Carlos, por tu participación y pedirles disculpas una vez más por los contratiempos con la plataforma. Y bueno, que esto no les desanime para próximas conferencias que tengamos. Y bueno, gracias. Espero que haya sido de su agrado. Por mi parte he estado muy satisfecha y contenta de tenerlos con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, gracias. Okay, bueno, chao. Hasta luego. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.